Muchas bendiciones. Vamos a ver el día de hoy lo referido al bautismo del Espíritu Santo. Este es un tema muy importante de la doctrina del Espíritu Santo, de la neumatología. Quizás este es un tema en el cual hay bastantes posiciones doctrinales y teológicas que necesitamos ir conociendo, y vamos a ver a la luz de la Escritura algunos aspectos básicos. En general, el bautismo como tal, la palabra bautismo en griego es neumati, y por lo tanto el concepto de bautismo del Espíritu Santo en general lo podemos llevar a lo siguiente: es un ministerio que incorpora al creyente al cuerpo de Cristo. Es decir, a través del bautismo lo que hace el Espíritu Santo es incorporar al creyente a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a ser parte de la familia de Dios. El sello del Espíritu Santo, la marca del Espíritu Santo, y todo eso espiritualmente es una obra del Espíritu Santo, Él lo realiza. Entonces es muy importante, básicamente el bautismo nos une a Cristo. Eso es como que nosotros fuésemos ahí los olivos. Sí, literalmente es el ejemplo que usa Pablo, olivo silvestre, pero somos injertados al tronco, somos injertados a Cristo, somos uno con Cristo, y el conocimiento de eso nos da identidad, es la base de nuestra vida victoriosa. Entonces, si eso no está claro en el creyente, si él no tiene certeza de que es uno con Cristo, de que realmente él ha llegado a ser parte de la familia de Dios, entonces obviamente si no tiene claridad en ese punto va a andar en confusión. Si no está claro para él que realmente está unido con Cristo, que es parte de la familia de Cristo, obviamente hay problemas ahí de identidad en cuanto a lo que es su nueva naturaleza. ¿Y por qué razón puede haber algún grado de confusión en cuanto a esta afirmación? La primera es que muchas veces nos confundimos entre las diferentes dispensaciones. Entonces, hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de manera general. Si bien obviamente la palabra de Dios nunca va a dejar de ser, pero tenemos que entender que hay diferentes dispensaciones y momentos en los cuales el Espíritu Santo fue obrando de diferente manera. Entonces, obviamente, por esa razón hay una distinción entre el bautismo de Juan el Bautista, o sea, el bautismo del Antiguo Testamento, y el bautismo del Espíritu Santo, que es anunciado por el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que diferenciar esas dispensaciones. Lo que fue en su momento la obra del Espíritu Santo en los tiempos de Abraham hasta Juan el Bautista, y también lo que es representado todo eso por el bautismo en agua y lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, otro segundo punto es que muchas veces también se enfatiza aún el bautismo en agua, y esto tiende a oscurecer un poco la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es que muchos, al pensar en el bautismo, nos imaginamos el bautismo en agua aún, el bautismo público. Y obviamente tenemos que entender que el bautismo espiritual obviamente es algo espiritual, es algo que tal vez ni siquiera lo lleguemos a ver, algo tan íntimo que ocurre en la persona del creyente con el Espíritu Santo, a momento de ser incorporado a la familia de Dios, a momento de haber recibido la regeneración. A ese momento es algo que es una obra espiritual. La persona es renovada, pasa de muerte a vida, cambia, es unido con Cristo. Todo eso es el bautismo espiritual. Ahora, el bautismo en agua, que nosotros conocemos, obviamente es una institución, es un mandato que tiene por objeto justamente testificar o dar testimonio público de esa realidad espiritual que ocurrió.
pero es un símbolo público, o sea, testifico delante de la iglesia, delante de la congregación, delante del pueblo, que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí, que he sido sepultado juntamente con Él y espiritualmente he resucitado para poder ser parte de su familia y que estoy sellada, identificada con Cristo, y públicamente que todos se enteren que así es, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es lo que estoy publicitando al hacer el bautismo en agua, es un testimonio público de aquello que ha ocurrido en lo espiritual. Pero eso no quiere decir que el bautismo en agua sea justamente ese momento en el cual físicamente va a ocurrir todo esto, sino que esto es algo que ya ocurrió espiritualmente y en el bautismo en agua damos ese testimonio público. Entonces es muy importante esa distinción. Hay un punto más en lo que es también la vinculación del bautismo con el don de lenguas. Entonces muchas veces lo que nos ocurre aquí es, de hecho hay varias posiciones, principalmente en la posición pentecostal, es necesario mencionarlo. Hay autores como por ejemplo Moody, que son respetables, también Torrey, y otros autores. En el caso del libro que estamos estudiando, en el caso de Raire, él es contrario a esta posición, pero hay varios autores que señalan básicamente que son dos momentos diferentes, que uno puede convertirse pero aún no ser bautizado con el Espíritu Santo, y que la evidencia de ese bautismo son las lenguas. Sin embargo, esto no lo podemos delimitar así como una doctrina porque no está expreso. Sin embargo, es cierto, en el momento de recibir al Señor, de ser regenerado, del bautismo, sí se puede manifestar de diferentes formas el Espíritu Santo, pero debemos tener cuidado de no, en lugar de aclarar las cosas, más bien confundirnos más. Entonces, lo que considera la postura pentecostal es que hay un segundo momento, es una segunda bendición. Uno recibe al Señor y posteriormente es bautizado con el Espíritu Santo. Evidencia de eso son las lenguas. Entonces, es una posición que vamos a desarrollar ahorita. Y también hay un cuarto punto al respecto que es interesante, es que el bautismo muchas veces se lo identifica con el otro tema que vamos a ver enseguida, que es la plenitud del Espíritu. O sea, se confunde muchas veces el ser bautizado con el Espíritu con ser lleno del Espíritu. Entonces, ser lleno del Espíritu implica la plenitud del Espíritu, la obra del Espíritu, y cómo a veces vamos a ver cómo Él a veces te va a llenar, pero con un ministerio específico, con un propósito específico, y cómo a la vez tenemos la plenitud del Espíritu Santo como creyentes siempre. Entonces vamos a diferenciar eso. Pero muchas veces hay esta confusión, o sea, lo que deberíamos decir es, Él fue lleno del Espíritu Santo, o Él fue, en todo caso, sí, está bajo la plenitud del Espíritu Santo, y utilizamos el término Él fue bautizado con el Espíritu Santo, cuando en realidad él ya fue bautizado antes. Entonces es tal vez un tema más de términos que vamos a ir viendo a fin de evitar la confusión. Entonces, ¿cuáles son las características del bautismo con el Espíritu Santo? Primero, el bautismo con el Espíritu Santo como tal se limita a esta dispensación, ¿ya? No ocurría en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista tenían bautismo en agua. Aparece el Señor Jesús, el que bautiza con el Espíritu, ¿verdad? Aparece ahí una nueva dispensación, y es de la que somos parte como iglesia. Solo como iglesia tenemos el privilegio de poder ser bautizados con el Espíritu Santo. Es privilegio de la iglesia y de esta dispensación. Segundo punto, el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia de todo creyente que está en esta dispensación. De todo creyente de la iglesia de Cristo puede ser bautizado con el Espíritu Santo, y de hecho todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y hemos experimentado este ministerio. Un tercer punto es que el bautismo con el Espíritu Santo, ¿en qué momento ocurre? Ocurre al momento de la salvación, ¿ya? Es importante tenerlo porque en ese momento de la salvación, que a veces no valoramos, que a veces pasamos así, pero no ha pasado nada extraordinario,
Y puede que no haya pasado, puede que sí, tal vez el Señor es misericordioso, a veces nos testifica juntamente, como dice su palabra en Hebreos, juntamente con nosotros testifica con señales y prodigios. Pero puede que sea una oración así a solas, puede que sea una oración en secreto, pero espiritualmente han ocurrido muchísimas cosas. En ese momento espiritualmente la persona pasa de muerte a vida. En ese momento hay gozo en el cielo. En ese momento es unido con Cristo. En ese momento es transformada su naturaleza. En ese momento es que el Espíritu Santo lo regenera y empieza a morar en él. En ese momento es en el que esa persona es bautizada con el Espíritu Santo, ¿ya? Y si no fuera así, no existirían creyentes verdaderamente salvos. Entonces tenemos que ver que es ese momento en el cual esa persona recibe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está morando en él. Y él va a ir haciendo su obra, va a ir transformando, va a ir tal vez regalándole esa conciencia de la plenitud del Espíritu Santo. Le va a ir preparando capacitando para el ministerio, perfeccionándolo, pero ya está bautizado con el Espíritu Santo. Y además de eso, otra característica es que el bautismo con el Espíritu Santo trae los siguientes resultados. Primero, que es el más importante, nos une con Cristo, nos hace uno con Cristo. Vamos a ver Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces somos sepultados y resucitados con Cristo. Además de eso, actualiza o sea, materializa todo lo que es esa vida con Cristo, o sea, nuestra crucifixión juntamente con Cristo, nos separa del pecado y a la vez nos habilita a ser copartícipes de la naturaleza divina. Esto está en todo esto de Romanos, el capítulo 6, podemos ver todo lo referido al Espíritu Santo. Entonces, como dice los versículos 8, 9 y 10, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Entonces ahí nosotros también nos identificamos juntamente con Cristo en su muerte y en su resurrección. Ahora, es importante en este punto mencionar la doctrina también, la doctrina pentecostal, que nos habla de 2 bautismos con el Espíritu Santo. Entonces nos dice lo siguiente, o sea, esto es importante también conocerlo. En esta doctrina contemporánea existen 2 momentos. El bautismo, el primero, el de la salvación, que es el que te une con Cristo. El bautismo, el de la salvación, el de la regeneración, ¿verdad? Ese que nos une con Cristo. Y un segundo tiempo que es llamado el bautismo de poder. Entonces, el bautismo de poder obviamente es posterior, es un segundo momento. Entonces, esto es parte de la doctrina contemporánea. Sin embargo, independientemente de eso, lo que no podemos perder de vista es lo siguiente: el propósito del bautismo. El propósito del bautismo es, lo podemos ver en Hechos 1:8, es justamente eso: recibir poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es para poder cumplir el propósito de Dios y testificar acerca de Él. Recibimos poder para ser testigos. Para ser testigos, obviamente, necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados, necesitamos ser equipados, necesitamos poder para hacer la voluntad de Dios y necesitamos poder para hablar de Jesús. Obviamente no vamos a poder hacer nada de esto sin el Espíritu Santo. Imposible que una persona sin el Espíritu Santo cumpla algún ministerio para el Señor. Es más, ni le va a entender nada. Imposible, está incapacitado. Acuérdense, como el celular sin batería, no va a poder hacer nada de eso. Y esa es la característica más importante del Espíritu Santo, que nos equipa para estar dotados con poder.
Entonces, esto es muy importante. El bautismo con el Espíritu Santo, entonces, podemos verlo ahí de la siguiente manera. El bautismo fue predicho en los evangelios. El profeta Juan el Bautista, menciona esto y dice que va a venir Jesús y va a bautizarlos con el Espíritu. Esto fue cumplido en el Pentecostés. En Hechos 1:5, en Hechos 2, en Hechos 11 se habla del bautismo con el Espíritu Santo. Y todo esto, toda la doctrina del Espíritu Santo fue explicada por el apóstol Pablo. ¿Dónde está la explicación de la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo? En 1 Corintios. En 1 Corintios encontramos esta explicación del bautismo. Entonces podemos ver su promesa en Hechos, mejor dicho, las promesas en los evangelios, su cumplimiento en Hechos y su explicación doctrinal en 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, y juntamente con los dones del Espíritu nos dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fuimos bautizados, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces esto es la verdad. Todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos une. Finalmente no podemos perder de vista eso. Si estamos ahorita aquí en esta plataforma, si entiendo todo esto, si puedo trabajar para el Señor, significa justamente que estoy ahí unida con Cristo, que fui bautizada con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender todo esto. Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y somos bendecidos al ser hechos parte de la familia de Dios, unidos con Cristo, identificados en su muerte y además identificados en su resurrección.